Es un sistema de tomas de mangueras. Un sistema de tomas de mangueras es un sistema de extinción de incendios de operación manual. ¿Por qué de operación manual? Porque son las personas que deben ir a las válvulas a tener una apertura de ellas para poder que el sistema tenga un flujo de agua, ¿cierto? A diferencia del sistema de rociador, este sistema sí requiere que una persona haga la actividad de abrir las válvulas, porque si no el sistema no va a operar. Desde ahí empezamos a tener varios conceptos que son muy importantes que entender para que el sistema pueda operar, y vamos a ver por qué son importantes de entender, porque más adelante vamos a conocer que hay unos sistemas que son manuales, otros automáticos, y entra otra información, entonces que puede ser suministrado de forma manual o automática, y aquí tenemos los dos ejemplos de ese suministro. Un suministro automático es un equipo que se activa de forma automática cuando hay alguna de las aperturas de las válvulas de las tomas de mangueras. En este caso es un sistema de bombeo que debe estar correctamente diseñado bajo la NFPA 20. Este tema lo vamos a ver cuando hablemos de sistemas de bombeo. Es el sistema automático, y el sistema manual es un sistema que opera con el suministro del carro de bomberos, el hidrante que tengamos cercano y la conexión a la siamesa. Este sistema de bombeo es reemplazado por el carro de bomberos, pero si hay una operación manual, porque los bomberos deben de llegar a realizar su debida conexión. Eso también lo vamos a volver a tocar adelante, pero es importante que lo empecemos a tener en cuenta porque son bastante diferentes. Y luego nos dice, es un sistema compuesto por tuberías, válvulas y accesorios con el fin de tener conexiones disponibles en todas las áreas de una edificación para que el agua pueda ser descargada en patrón de chorros o aspersión a través de mangueras y boquillas. Ya vamos a ver que hay unas clases diferentes de tomas de mangueras, y cada una pues tiene una actividad, pero la idea es que en estas válvulas realizamos la conexión de las mangueras y con eso vamos y hacemos el ataque al fuego incipiente o al incendio que ya tengamos como tal. Entonces vamos a empezar a mirar cuáles son esas cosas importantes de los sistemas de tomas de mangueras. La charla la vamos a desarrollar conociendo los componentes, luego vamos a mirar los tipos de sistemas, luego la clase y luego esas demandas hidráulicas que tienen estos sistemas. Entonces, por acá tenemos los dos tipos de sistemas. Tenemos el automático, que viene de un suministro de una bomba contra incendios, y tenemos la siamesa, que es cuando tenemos el sistema manual. Y acá, pues ya cuando cerramos y avanzamos hacia arriba, hacia el edificio, vamos a encontrar el sistema. El día de hoy vamos a estar mirando también de forma dinámica, vamos a estar utilizando dos modelos, dos diseños, uno de un sistema manual húmedo de un edificio pequeño residencial, y vamos a utilizar otro de otro residencial, pero que sí es automático húmedo de otro edificio residencial ubicado en Medellín, y vamos a utilizar estos modelos como referencia para que vayamos entendiendo cada uno de los conceptos. Entonces, ya entendimos lo primero, que el automático pues tiene un suministro de un equipo de bombeo, que es el que tenemos acá, y ya de ahí en adelante tenemos pues todas las tomas de mangueras, una ubicada por cada nivel, y vamos a mirar que aquí tenemos unos sistemas de una clase diferente a los que tenemos en este otro modelo. Entonces, para que lo tengamos presente, entonces, y vamos a ir mirando punto por punto cuáles son esos componentes, y vamos a estar saltando entre los modelos y la presentación. Entonces acá nos informa que hay unas partes. Aquí ven un suministro, que por acá tenemos una válvula de corte o una válvula de control, ya vamos a mirar qué es eso. Tenemos una válvula cheque, hay dos variaciones, puede ser mariposa con sensor de flujo o mariposa cheque sensor de flujo. Este requerimiento, la diferencia es si la autoridad competente, o sea el cuerpo de bomberos que eh, revise, realice la solicitud de este cheque. Como recomendación de nosotros, siempre es mejor tener el cheque, porque es el elemento que previene que el agua se devuelva, y aparte acá puedo hacer un monitoreo de las presiones, que ya vamos a ver cómo va. Luego está el drenaje principal, y ya luego dice que va hacia el sistema de tomas de mangueras. Entonces hágase de cuenta que acá corta y arranca toda la tubería en vertical. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de sistemas de tomas de mangueras. Hay sistemas horizontales, que es protegiendo como una bodega que tenga un solo nivel, o pueden ser edificios, como son los casos que vamos a ver, que es lo que conocemos como tubería vertical o sistema de tomas de mangueras vertical. Luego aparecen cada uno de los niveles, y nos aparece la conexión de la toma de mangueras, los acoples flexibles,
y la soportería que debe llevar. Luego, entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de esos componentes. Entonces, lo primero que tenemos son las tuberías. Las tuberías no son necesarias que sean listadas para el servicio de protección contra incendios. O sea, no tiene que tener la marca que todos vemos en los productos de protección contra incendios ULFM, pero sí debe cumplir con unos estándares internacionales. Y sabemos que hay tuberías que están utilizadas para estar enterradas, como la tenemos acá. Yo les pongo el puntero. Esta que tenemos acá, o también las aéreas, que son las que tenemos acá, que siempre deben de ir en acero. Y hay unos parámetros específicos de aceptación de ciertas tuberías que tienen que cumplir unos estándares internacionales para ser aprobadas con sistemas de protección contra incendios. Lo que es acero para tuberías aéreas sería el A795, A53, B3610 de ANSI, ACTM y ASME, y el A135. La más usada y la que más vemos en el campo es la A53. Es la que más se utiliza y pues es bastante rápida de manejar. Y también la A795, que esta es la que en muchas ocasiones sí la vemos listada y aprobada, pero no hay necesidad de que sea listada y aprobada para el servicio porque es un poco más costosa. Y en la parte de tuberías enterradas vemos lo que es el CPVC, que conocemos como C900, y también se ven mucho tuberías en polietileno de alta densidad, que también está aprobado para esta actividad. Entonces es súper importante que siempre que vayamos a verificar un proyecto garanticemos que esas tuberías, las fichas técnicas de esas tuberías cumplan con los estándares que deben de cumplir. Luego vienen los accesorios. Todos estos son los accesorios ranurados. Vamos a ver acá, aquí empezamos con tuberías que son en acero, aquí nos dice tubería de 4 pulgadas acero, Schedule 10. Y luego vienen los accesorios, los acoples que son los que unen tramos o accesorios, los codos, por acá las T's mecánicas, acoples flexibles, miren, tiene una forma un poco diferente acá en el modelo, las T's, todos estos acoples ranurados, las reducciones, todos estos acoples ranurados, esos sí deben de ser aprobados y listados para el servicio de protección contra incendios. Las dos marcas más conocidas de listamiento son el laboratorio UL y el laboratorio FM. Hay que revisar cuáles instalan, que evidentemente tengan los sellos contramarcados en los productos, uno siempre los encuentra contramarcados en los productos, y adicionalmente siempre soliciten la ficha técnica y hagan la consulta en las páginas de UL y FM, que son las páginas que nos permiten conocer si esa referencia de la ficha técnica evidentemente es un producto listado y aprobado para el servicio de protección contra incendios. Más adelante les voy a contar una historia que nos sucedió con unas válvulas angulares que hubo que hacer un cambio grande cuando damos válvulas angulares. Luego están los accesorios roscados. Estos son para tuberías más pequeñas, tuberías de pulgada, accesorios más pequeños para los manómetros, toda esta parte de acá. Acá también en la parte de las estaciones de control se utilizan. Estos pueden ser listados para el servicio de protección contra incendios, pero no necesariamente. También, si cuentan con los sellos, es positivo, pero no lo exige la norma. También pueden aplicar estos estándares internacionales sin estar listados y aprobados, pero sí que tengan la presión requerida para aguantar la presión del sistema y garantizar en fichas técnicas que cumplen alguno de estos estándares internacionales. Luego vienen las válvulas de control. Las válvulas de control son aquellas válvulas que yo utilizo para sectorizar un sistema del otro, para sectorizar áreas de un sistema. Estas válvulas de control hay tres tipos, pueden ser de vástago ascendente, pueden ser válvulas mariposa o pueden ser de vástago ascendente enterradas. Esta es para tubería enterrada y esto es un poste monitor que como la tierra llega hasta este nivel, yo aquí puedo validar cuál es el estado de mi válvula y a través de la palanca puedo acceder a abrirla. Cualquiera de estas tres es útil para controlar un sistema, para sectorizar un sistema. ¿Cuáles no son aprobadas? Estas válvulas bola. Y ya vamos a ver por qué. Porque estas válvulas sí deben de ser listadas y aprobadas para el servicio de protección contra incendios y tienen que tener una apertura mínima de 5 segundos.
Por eso únicamente válvulas de control pueden ser estas tres válvulas de acá. Deben de tener una indicación de posición. En estos casos es el poste monitor tiene acá, nos dice abierto o cerrado. Las de vástago ascendente, cuando el vástago está afuera, es que la válvula se encuentra completamente abierta. Y en las válvulas mariposa tenemos esta paleta, que esta paleta cuando está en el mismo sentido del flujo indica que la válvula está abierta, o cuando está en el sentido contra el flujo, como es este caso, la válvula está cerrada. Y acá vemos que está cerrada el sello pues que tiene la válvula internamente. Deben de estar supervisadas según la NFPA 25. Eso es otro tema que vamos a tocar después, que es el tema de inspección, prueba y mantenimiento. Estos sistemas deben de llevar una inspección, prueba y mantenimiento rutinaria, y están incluidas estas válvulas allí, que se hacen unas verificaciones de conexión, que si estén supervisadas correctamente, que la supervisión opere correctamente, y mantener, pues hacer un proceso de engrasado cada cierta cantidad de tiempo. Y siempre deben de contar con una señalización metálica o plástica que nos indique cuál es la posición normal de la válvula, si es una válvula normalmente abierta, normalmente cerrada, y qué controla esa válvula, para conocer cuál es el sistema que estoy cerrando, o cuál es la porción de sistema que estoy cerrando o abriendo. Y para los sistemas de tomas de manguera en especial se deben instalar en las... Para un sistema manual húmedo como este, que ahorita vamos a quitar ese concepto, que el que vean que hay una siamesa, mucha gente lo conoce como, eso es un sistema seco, y ahorita vamos a ver que realmente un sistema seco es algo muy distinto. Entonces, en este sistema manual húmedo no hay necesidad de tener válvulas de control, a menos que quiera yo sectorizar varias torres, que yo puedo tener varias torres alimentadas por la misma siamesa y yo sectorice cada una de las torres con una válvula, como hemos visto en algunos proyectos donde tienes 10, 15 torres y todas alimentadas por la misma siamesa en la portería, y cada una de ellas, en cada torre ponemos una válvula mariposa en el inicio, para que si hay que hacer algún mantenimiento o alguna operación se pueda sectorizar esa torre en específico. Luego tenemos, aquí sí tenemos, como esto es un sistema que sí es automático, este sí requiere que hayan esas estaciones de control. Las estaciones de control están compuestas por la válvula mariposa, el cheque, el sensor de flujo, el drenaje y la manometría. Y esa válvula aquí es donde va instalada. ¿Para qué? Para yo sectorizar toda esta porción de este sistema. ¿Por qué es importante? Porque la idea es que si yo tengo un sistema fallando, que voy a hacer un cambio con alguna fuga o hacer algún mantenimiento, yo tenga la posibilidad de sectorizar únicamente este sistema y no dejar todos los demás sistemas sin operación. Luego, las válvulas de drenaje. Estas válvulas única y exclusivamente están diseñadas para drenar el sistema, justamente para hacer algún cambio, alguna operación o algún mantenimiento al sistema. No deben de ser listadas ni aprobadas para el servicio de protección contra incendios, pueden ser este tipo de válvulas bola, y deben de tener un tamaño adecuado, como la norma NFPA 13 nos lo indica. Hay una tablita en la NFPA 13 que nos indica, para un sistema que tenga una tubería de este tamaño, yo debo tener un drenaje mínimo de este tamaño, y esos drenajes, como está acá, para el sistema automático húmedo, normalmente está ubicado cerca de la estación de control o en el punto más bajo del sistema. Acá lo tenemos en este punto, y de aquí en adelante ya debe ir canalizado a un aguas negras, un aguas lluvias, o al exterior, para que cuando llega el drenaje el agua se expulse hacia el exterior o hacia una canalización pues de drenaje. Deben de indicar la posición, donde está cerrada, donde está abierta. Deben de contar con su señalización, y decir, esto es una válvula de drenaje y debe permanecer siempre cerrada. Las de drenaje siempre mantienen cerradas. Y lo que les decía, deben de estar canalizadas o descargar al exterior, y la función principal de ellas simplemente es desalojar el agua para poder hacer una actividad en el sistema. Luego están las válvulas cheque. Estas válvulas cheque sí deben de ser listadas y aprobadas para el servicio de protección contra incendios. Ahorita que entendamos los sistemas secos, que no son los sistemas más utilizados en nuestro país, esta es la más utilizada. Vamos a ver que otra válvula similar que se llama válvula seca y tiene otra condición diferente. La válvula cheque tiene su función es de que el agua no retorne.
Entonces cuando el agua, miren que acá tenemos una flecha, esta es la dirección del flujo. Cuando el agua está de acá en adelante ya no retorna y acá pues ya no se devuelve hacia acá, y esta válvula que es la que me garantiza un sistema completo de tomas de mangueras. Esta válvula es lo preferible siempre pedirla cuando tengo sistemas automáticos. Cuando tengo sistemas manuales solamente requerida después de la siamesa, ya lo vamos a mirar en ambos modelos. Entonces deben de estar listadas y aprobadas para el servicio de protección contra incendios, empleadas para evitar el retorno del agua, o sea que el agua siempre esté en el sistema. De acá hacia abajo ya hace parte de la red general, que es otra normativa distinta, que es la NFPA 24. Siempre van acompañadas en la estación de control de 2 manómetros. Recuerden que la estación de control solamente es en los sistemas automáticos húmedos. Entonces aquí está nuestro cheque, está acompañado de sus respectivos manómetros. Y en los sistemas manuales siempre va después de la siamesa. Tenemos una siamesa y tenemos por acá este cheque, con la misma función de cuando el carro inyecte agua a través de la siamesa, el cheque no la regrese. Entonces para eso va la dirección del flujo, y él tiene acá una clapeta que evita que el agua se devuelva antes del sistema. Siempre deben de indicar su posición de instalación, porque ella solamente tiene una dirección de flujo. Y también, lo que les decía, van ubicadas en la estación de control y en la siamesa. Después de la siamesa, esa es donde van esas válvulas cheque. Luego tenemos la válvula desaireadora. Estas solamente deben ser aprobadas para el servicio contra incendios. Cuando hablemos de aprobadas, es que la autoridad competente, en este caso el cuerpo de bomberos, donde se encuentra la edificación, diga si esa válvula puede ser utilizada para esa actividad. Cuando hablemos de listadas, es que si un laboratorio como LIFM tienen que darle la garantía, y la garantía de ellos es que las someten a unas pruebas de incendio para garantizar que cumplen las condiciones bajo un incendio. Estas no hay necesidad de que sean listadas. Ellas están empleadas para eliminar las burbujas de aire que se tengan en el sistema, y por eso se debe instalar siempre en la parte más alta del sistema, para garantizar de que todo el aire que siempre va a ir hacia arriba en el sistema salga a través de ella. Y deben de tener siempre una válvula bola antes de su instalación. En la última versión de la NFPA se permitió cambiar esta válvula desaireadora por una válvula bola con canalización. Sin embargo, nuestra recomendación es siempre pedirla, porque la ventaja de esta válvula bola es que de esta válvula desaireadora es que opera de forma automática. Viene el aire, mueve el balín o el flotador, sale por la válvula de aire, y cuando él llena de agua, ya esta válvula se cierra y ya no sale más el aire a través de ella. Entonces es una operación de eliminar el aire del sistema de forma automática. En cambio, si yo tengo una válvula bola con canalización, cuando se haga un llenado, siempre una persona debe ir a operar la válvula, esperar a que salga todo el aire y volver a cerrar. Entonces nuestra recomendación siempre es: traten de solicitar que sea válvula desaireadora. Y aquí las vemos, que es lo que les decía, la válvula desaireadora en el punto más alto del sistema y acompañada por su respectiva válvula bola. Bueno, luego viene la siamesa, que esta es el punto donde yo inyecto flujo hacia el sistema. Este debe estar en todos los sistemas, tanto en sistemas manuales como en sistemas automáticos. Solo que en los sistemas automáticos normalmente lo que hacemos es que ponemos una para todos los sistemas, que va a la red general y alimenta todos los sistemas. Y cuando es automático, cuando opero en la siamesa, es cuando ya la bomba dejó de operar, se quemó, porque los sistemas están diseñados para que el bombeo se queme, o que se vació todo el tanque de agua y ya empiezo a utilizar la inyección a través de la máquina de bomberos. La recomendación siempre es, a pesar de que yo tenga un sistema automático con bomba, si tenemos una emergencia, dejar siempre el carro de una vez conectado a la siamesa, al hidrante y listo para operación, que en el momento que necesitemos que entre el carro de bomberos y apagar la bomba, sea de inmediato y no toque esperar a que se realice esa conexión. Estas de siamesas siempre deben de estar señalizadas
una señalización metálica o plástica, llevar la información de flujo y presión que debo yo inyectar en el sistema. Siempre deben de tener las respectivas tapas que las sellen para que no ingrese ni basura, ni material, ni animales, porque esto obstruye las tuberías cuando se tenga que actuar. Las roscas siempre deben de ser roscas de 2,5 NH, que son las roscas National Hose, que son las que tienen todos los accesorios de los cuerpos de bomberos, perdón la redundancia, pero es la misma rosca para poder que se pueda inyectar. Es muy importante cuando estemos realizando inspecciones o pruebas ir a chequear que esa rosca sí sea de esa forma. Con la experiencia uno sabe cómo es la rosca. Si todavía no se tiene experiencia, es bueno, se lleva un accesorio en la mano y lo conectan allá. Puede ser una válvula o puede ser una reducción o un accesorio respectivo para conectarlo en la siamesa de tal manera que garanticen que sí tengan las roscas para poder atender, porque también se ha dado mucho el caso que llegan a atender un evento y no son las roscas adecuadas y no se puede inyectar agua hacia el sistema. Estas deben de ser aprobadas para el servicio de protección contra incendios. Solo es necesaria una para toda la edificación. Tenemos varios, acá miren que tenemos varios sistemas de tomas de mangueras. Por acá hay uno, por acá hay otro, por acá en los parqueaderos hay otro, y por acá hay unos sistemas de rociadores que pues, tenemos ocultos para poder ver bien los sistemas de tomas de mangueras. Pero miren que hay también adicionalmente, también hay unos sistemas de rociadores que hacen parte de todo ese sistema de extinción de incendios de este proyecto, y simplemente se tiene una siamesa. Lo importante es que esa siamesa esté conectada en la red general, o sea, que tenga la capacidad de que si inyecto en la siamesa pueda suministrar a todos los sistemas. Y eso es importante siempre validarlo, tanto en diseños como en campo, para garantizar de que esa siamesa sí es capaz de alimentar todos mis sistemas, y de esa forma solamente tengo que tener una. Si no, debo de tener una para cada sistema. En el caso del otro modelo, como es un solo edificio con un solo sistema de tomas de mangueras manual húmedo, únicamente se requiere esa siamesa que alimenta ese sistema en específico. Y siempre debe estar ubicada a menos de 30.5 metros del hidrante público. En la gran mayoría de los casos, pues se instala la siamesa y luego se hace una solicitud a empresas públicas para que haga la respectiva instalación de deshidrante a menos de 30.5 metros de la siamesa. Puede estar un poco más allá, la norma permite que sea un poco más allá, pero ese poco más allá debe de ser aprobado por el cuerpo de bomberos de donde se encuentra la edificación. ¿Por qué razón? Aprobarlo es porque ellos tienen que ir a hacer una simulación con los carros, con las mangueras, de tal manera que no se obstruyan las dos vías que estén pasando por ahí, que el carro sí pueda operar a ese poco más, porque el 30.5 es para garantizar que con una sola manguera yo puedo llegar del hidrante al vehículo y del vehículo con otra manguera hacia el sistema. Entonces esa es la razón por la cual tiene esa medida, pero se puede aprobar un poco más allá, utilizar un poco de más mangueras, pero para aprobar ese poco más allá debe de estar el cuerpo de bomberos presente en la edificación y hacer la simulación con el carro para garantizar de que esa conexión sí se puede hacer de manera sencilla, que es exactamente lo que veíamos acá en este punto. Tener el hidrante para conectar y suministrar en el carro. Este hidrante o la red de acueducto hace las veces de tanque, la bomba del carro contra incendios hace las veces de bomba, y ya pues la siamesa hace la parte de la inyección hacia el sistema. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta ahí en esas validaciones de las siamesas. Luego tenemos los dispositivos de alarma. Estos dispositivos de alarma únicamente son requeridos en los sistemas automáticos, no, o sea, los que tienen suministro con bomba contra incendio, no en los sistemas manuales. Por eso en este proyecto de acá no lo tenemos, solamente está la siamesa y el cheque. Y en este de acá miren que cada estación de control sí tiene sus respectivos sensores de flujo, que estos deben de estar conectados al sistema de detección y alarma, que lo vamos a ver en otra sesión, en otra parte de la capacitación, cómo están conectados, qué información nos dan y cómo deben de operar esas alarmas de esos dispositivos. Y este tipo de alarmas, que son unas alarmas aprobadas en Estados Unidos, son unas alarmas locales que funcionan con el mismo flujo del agua. Aquí en Colombia no están aprobadas. Aquí en Colombia únicamente podemos tener sistemas eléctricamente supervisados, que puede haber una supervisión de forma remota en un panel de alarma de incendios, que también lo vamos a ver en la sesión de la NFPA 72 de sistemas de detección y alarma. Luego están los manómetros. La función de ellos es indicarnos las presiones.
Presión estática cuando el sistema no tiene flujo de agua y presión residual cuando el sistema tiene flujo de agua. Ellos no tienen que ser listados para el servicio de protección contra incendios, solamente aprobados. Y mínimo deben de tener una medida de 1/4 NPT. Esta NPT es la rosca que sí se utiliza en tuberías, no las roscas de accesorios para mangueras. Preferiblemente con glicerina, para que nos den unas medidas precisas y exactas de lo que estamos midiendo. Sin embargo, si nos entregan manómetros secos, también los debemos aprobar, pero tratar siempre de llevarlo a una recomendación de un mejor actuar o de un mejor proceder o de un hacer más con más estándar, y para eso son los de glicerina. También deben de ser supervisados y calibrados según la NFPA 25. Cuando lleguemos a ese módulo, al final de ver todos los sistemas de extinción, que veamos la inspección pre mantenimiento, vamos a entender cómo se inspeccionan y cómo se verifican esos manómetros. Y deben estar instalados en la última toma de mangueras con un sistema vertical, cuando es horizontal también en la más demandante hidráulicamente, porque allí es donde hacemos las respectivas pruebas de los sistemas. Y deben de ir siempre instaladas con su respectiva válvula bola, una aguas arriba y uno aguas abajo. O sea, aquí en las estaciones de control tenemos el cheque, uno aguas abajo y otro aguas arriba, o sea, uno que mide la presión del sistema, otro que mide antes del sistema o la red general, y también el manómetro de la última toma de mangueras, que en esa última toma es donde realizamos la prueba de aceptación. Ahorita vamos a ver algunos videos de esas pruebas, y ese manómetro debe estar ahí presente para poder tomar la medida de presión residual del sistema. Cuando es un sistema manual húmedo, el cheque no requiere tener manometría, pero sí debe estar el manómetro en la última toma de mangueras. Mira, Andrés Tamayo, acá por ejemplo hay una variación también de la deseriadora. Es una salida horizontal y también tiene el manómetro ahí mismo en esa salida, pero también puede estar acá. También la hemos visto que ponen esta misma variación acá vertical y ponen el manómetro hacia arriba y luego la deseriadora, pero lo importante es que siempre esté con sus válvulas bola respectivas. Y lo que les decía, siempre deben ir listados con sus respectivas válvulas bola. Son estas redes que van entre el sistema de bombeo y cada uno de los sistemas. Entonces, miren que acá tenemos esta válvula es la que me indica que sectoriza un sistema de tomas de mangueras. Entonces, de acá en adelante es NFPA 14, de acá hacia atrás es NFPA 24. Y cuando yo llego acá al sistema de bombeo, que llego a mi válvula de descarga, válvula mariposa de descarga, hasta aquí llega la NFPA 14. Y de la válvula de succión a la válvula de descarga de un sistema de bombeo va la NFPA 20, que es la de bombas, y también vamos a hablar de ella. Y ya de aquí hacia atrás, que es donde tengo la succión de tanque y los tanques, hablo desde la NFPA 22. Todas esas las vamos a ir desarrollando una a una para poder hacer pues como todo el ciclo de formación completo de lo que es la parte de extinción de incendios. Luego tenemos la válvula más importante del sistema, y justo por estas válvulas es que el sistema se llama tomas de mangueras. Son las válvulas principales del sistema, y estas son las que nosotros abrimos o operamos para poder hacer la tensión. Normalmente vienes con una rosca macho, pero también puede venir con rosca hembra. ¿Qué es lo importante? Que garanticemos que las roscas sí sean NPT, acá, que sea rosca para conexión de tubería, y las roscas de conexiones de mangueras NHS o National House Standard o NH, cualquiera de los dos nombres, NH o NHS, son válidas. Lo que les decía, es importante cuando vayamos al proyecto, llevamos un accesorio que conecte en esas tomas y probamos las tomas. A medida que van teniendo experiencia, ustedes van reconociendo la diferencia de las dos roscas. La rosca de tubería van a ver que tiene un filete más delgado y más puntudo, por así decirlo, un ángulo más agudo, y esa tiene un ángulo un poco más cerrado y no es tan fina la rosca, sino que esta es una rosca como más circular, por así llamarlo. Y lo que les decía, también son conocidas como las conexiones de mangueras o tomas de mangueras, y estas son las que nos dicen que es un sistema de esas tomas. Por eso al principio hablábamos que era un sistema de operación manual, a diferencia de los sistemas de rociadores, que no necesitamos que una persona los opere, sino que si un rociador se activa, la bomba se enciende e inmediatamente el agua empieza a fluir a través de las tuberías y llega al rociador. Acá debemos abrir las tomas,
obviamente antes conectar nuestras respectivas mangueras, acá tenemos una válvula 2,5, acá 1,5, y abrir las tomas y hacer nuestra debida tensión. Entonces acá esta operación del ser humano lo convierte en un sistema de extinción manual. Siempre deben de ser listadas y aprobadas por el Servicio de Protección contra Incendios. ¿Por qué somos tan insistentes con este tema? O el IFM. Miren que acá él tiene los sellos contramarcados y también hay que ir a revisar ficha técnica. Con la ficha técnica voy y garantizo que evidentemente la ficha técnica que me entrega el instalador es evidentemente la válvula instalada, y reviso que tenga mis sellos y reviso que aparte la ficha técnica en las páginas de OLFM estén registrados esos modelos como productos listados y aprobados. ¿Por qué razón les somos tan insistentes con esta área? Porque ustedes se van a encontrar en este medio con muchos productos, como llamamos aquí en Antioquia, chiviados o productos malos. Productos que son exactamente iguales, inclusive hasta veces los encuentran no con los sellos, pero que no son realmente listados y aprobados. La historia que tenemos es que en un proyecto acá en Antioquia hicimos la verificación y eran muchas torres, o sea, estábamos hablando de unas 20 y algo de torres tiene ese proyecto residencial, pues todos son sistemas manuales húmedos, y estábamos haciendo nuestra vía de inspección, nuestra vía proceso de certificación, y encontramos que estas válvulas estaban lisas por ambos lados, no tenían los sellos. Y evidentemente todas esas válvulas eran válvulas que no cumplían con el listamiento, o sea, eran válvulas que no cumplían con la normatividad. Y tener este tipo de equipos, si hay una emergencia, no garantizamos que van a tener un correcto funcionamiento. Y en ese proyecto, imagínense que tuvieron que cambiar aproximadamente 200 de estas válvulas. Y evidentemente pues no estaban cumpliendo la normativa. Entonces por eso somos insistentes, porque nos hemos encontrado en muchos proyectos que utilizan equipos que no son efectivamente listados y aprobados, pero sí tenerlo muy presente, porque pues, esos equipos no van a operar y ustedes van a encontrar de todos los componentes, de todos los que hemos hablado, se van a encontrar equipos chiviados para el servicio de protección contra incendios, válvulas de control, cheques, válvulas en ángulo, hasta rociadores. Hay rociadores que también son chiviados y hay que estar muy pendientes de eso. Por eso cuando vayan a inspeccionar un sistema de rociadores, revisar el modelo, cuál es el rociador que está instalado, que tengan los debidos rociadores de repuesto y garantizar pues obviamente todos esos listamientos. También, al igual que las válvulas de control, deben de tener una apertura mínima de 5 segundos. Deben indicar su posición. Estas válvulas indican su posición a través del vástago. Cuando tengo el vástago afuera, la válvula se encuentra abierta. Cuando lo tengo adentro, la válvula se encuentra cerrada. Deben de contar con una señalización metálica o plástica de que diga que son las tomas de mangueras. Lo que les decía de la rosca, siempre garantizar que en la conexión de acá sea una rosca de tubería y la conexión de acá sea para accesorios de mangueras. Y cuando son válvulas de 1,5, que ya vamos a ver esos tipos de sistemas o las clases de los sistemas como lo dice la norma, siempre deben ir conectadas y listas para la operación, si es de 1,5. Y si es de 2,5, siempre debe contar con una tapa en bronce o plástico. Nuestra recomendación es que todas las tapas, tanto las de siamesa como las de válvulas angulares, sean plásticas, porque ustedes saben pues que nosotros en nuestro país estas tapas se las roban mucho y pues dejan expuestas las siamesas, dejan expuestas las válvulas, y es cuando pueden entrar basuras o animales que pueden obstruir la tubería en el momento de una emergencia. Luego entran los gabinetes como tal. Los gabinetes tienen unas condiciones específicas que son las que vamos a ver ahora. Deben de ser metálicos, deben de estar dimensionados para albergar todos los componentes. Ahorita vamos a ver un componente de acá que tenemos en rojo. Siempre debo de tener mínimo 2 pulgadas de distancia entre la válvula en ángulo y cualquier punto del gabinete. ¿Por qué debe estar mínima esa distancia? Para poder que se pueda operar y abrir la válvula. Lo que hace uno es que normalmente en campo uno hace la simulación como si fuera a hacer una apertura, no se abre, pero ubica uno las manos de tal manera de que garantice de que esa válvula se pueda operar tanto en cierre como en apertura. Su única función es para almacenar los equipos de protección contra incendios y debe de tener siempre un elemento de apertura. Cuando es vidrio normalmente debe estar acompañada de un martillo, similar al martillo que utilizamos en los buses. Si es en acrílico, puedo tener una ladera que yo rompa el acrílico por completo o tener una chapa de apertura rápida.
que es una chapa que es normal mantiene cerrado, y la chapa de apertura rápida que uno abre para que él pueda acceder al, a los componentes del gabinete. ¿Por qué debe tener esto acá? Y es súper importante porque en la emergencia no puedo estar buscando dónde están las llaves. Ay, ¿quién tiene las llaves? No, el de seguridad. No, está en salud y seguridad en el trabajo. No, está. Entonces, durante la emergencia tengo que tener un acceso completamente inmediato a la válvula y a los equipos para poder atender la emergencia. Siempre debe estar marcado con la señalética metálica o plástica. Normalmente va acompañado de una señal que es la del contenido del gabinete, y otra que diga manguera contra incendios para el uso de personal entrenado, cuando es la de 1,5, que vamos a entender que estos equipos no los puede utilizar cualquier persona. Los de 2,5 únicamente para la operación de los cuerpos de bomberos, y los de 1,5 para personal de brigada que se encuentre entrenado en esa operación y entrenado por entes que evidentemente sí puedan entrenar manejo de manguera de 1,5, porque hay sistemas que ustedes van a tener con unas presiones muy altas y que pueden pues obviamente correr a una persona. Es importante señalizar los gabinetes con esa información, donde haya mangueras de 1,5, poner manguera contra incendio para el uso de personal entrenado, y adicionalmente en la parte constructiva se debe dejar a la administración la nota muy clara que el administrador queda como responsable de capacitar al personal de seguridad de la edificación para hacer la debida atención cuando tengamos un evento. Entonces las personas no tienen por qué cogerlo a menos que tengan la capacitación, y los que deben de estar capacitados si son las personas de seguridad delegadas por la administración para que puedan atender. Pero lo mejor es que obviamente ninguna persona opere estos sistemas sin su debido conocimiento, porque por ejemplo miren que acá tenemos un proyecto de 90 metros, si no estoy mal esto es una bomba de alrededor de los 250 260 psi. Son unas presiones muy altas, y a pesar de que todas estas válvulas son restrictoras de presión, aún así la presión que llega a cada una de ellas es muy alta, y eso hace que una persona sola se pueda lesionar. Entonces es mucho el riesgo que tenemos, pero sí debemos de garantizar es que el administrador de la edificación cuente con el personal de seguridad del conjunto residencial capacitado para esa operación, y entregar la señalización para que la gente comprenda que eso no lo puede manejar cualquier persona, y que la administración siempre esté haciendo su debida notificación a la gente de no operar esas válvulas, a diferencia de los sistemas que únicamente son clase 1 o con válvula de 2,5, que esto sí, como no llevan la manguera, únicamente va la conexión, los bomberos ingresan con sus equipos, con su manguera, y hacen la operación. Ahí no hay riesgo pues como tal de que una persona pueda operar una manguera, pero evidentemente como tengo diferentes clasificaciones, en las clasificaciones de 28 metros en adelante voy a tener ambas conexiones, pero también garantizo de que la administración haga sus debidas capacitaciones al personal de seguridad y a las personas que también pues quieran hacerlo, porque obviamente si dentro del consejo de la propiedad horizontal y hay algunos residentes de la edificación que quieren aprender, pues también son bienvenidos, porque es mucho mejor tener más personas capacitadas. Luego, las tomas de mangueras de 1,5 únicamente están diseñadas y creadas para hacer la atención de un fuego incipiente, lo que antes pues lo llamaban mucho un conato de incendio, ¿cierto? Cuando yo tengo esa aclaración, yo puedo hacer la atención ahí. Cuando ya el fuego incipiente empieza a tomar más tamaño y empieza a ser un incendio ya más grande, la persona tiene que evacuar, y únicamente pueden operar los cuerpos de bomberos, porque únicamente esas mangueras de 1,5, pues realmente ahorita vamos a ver que tienen un chorro o un flujo solo de 100 galones por minuto, que es para atender esos fuegos incipientes. Entonces, si la persona, por eso tiene que estar capacitada para eso, esa es una de las informaciones que le dan, y le explican más o menos de qué tamaño es un fuego incipiente, si se puede controlar, cómo entender si lo está controlando y extinguiendo correctamente y no se está propagando, y si no, esa persona, si ese fuego incipiente empieza a tomar mayor tamaño, debe evacuar. Entonces por eso es que lo puede operar una persona con la capacidad sin tener los trajes, pero obviamente
en lo que son brigadas en el sector industrial siempre deben de tener trajes porque ellos sí reciben la capacitación tanto en mangueras de 1,5 como de 2,5. Perfecto. Y por último, acá tenemos un tema que es bastante importante que toquemos. El gabinete debe contener la manguera de 1,5 por 100 pies o 30 metros de longitud con su respectiva boquilla. La manguera debe ser listada y aprobada. Normalmente estas mangueras no son de gran utilidad y en Estados Unidos ya se está empezando a eliminar ese componente de las edificaciones. Ya más adelante vamos a ver que cuando se actualice nuestra normativa probablemente adquiramos también esa nueva normativa americana en donde ya la manguera y la boquilla ya no se están utilizando porque estas mangueras tienen unos cuidados específicos que hay que desenrollarla, hay que cambiarle el enrollado, hay que revisar que no esté cristalizada, hay que hacerle unas pruebas y normalmente en las edificaciones no se hace eso y en muchas de las ecuaciones cuando los cuerpos de bomberos llegan a atender la emergencia no utilizan estas mangueras porque no son de la mejor calidad y porque no garantizan de que evidentemente están con la correcta operatividad para poder atender. Entonces, en Estados Unidos ya la NFPA 15000 eliminó esas mangueras y es muy probable que ya se van a abolir del todo y únicamente nos vamos a encontrar solo con la válvula de 2,5 y 1,5 en cada uno de los sistemas. Y en nuestro, pues ya en nuestro argot, por ahora nosotros en nuestra normatividad sí se sigue conservando la manguera, la llave spanner para poder hacer la conexión. Ella siempre debe estar conectada, pero con la spanner hago el ajuste. Debo de tener la boquilla y acá en rojo ponemos el hacha, que es algo que adoptamos nosotros como colombianos, de que en el gabinete siempre debe haber una hacha. Realmente en la normativa, en la NFPA 14, no hay ningún punto donde nos diga que yo tengo que tener una hacha dentro de mi gabinete. Sin embargo, pues aquí en Colombia lo vamos a encontrar siempre porque en el suministro del gabinete normalmente le venden al instalador con hacha de una vez, entonces él la pone, pero no es requerido normativamente. E inclusive pues ya lo adoptamos acá de que esa hacha debe estar. Que volvemos al tema, en la gran mayoría de las ocasiones los cuerpos de bomberos no utilizan esas herramientas, sino que utilizan sus propias herramientas porque garantizan de que sus propias herramientas están en el estado correcto de operación. Y luego están los sistemas de reguladoras de presión. Estos son para edificios muy altos, en donde yo necesito disminuir presiones en ciertos sistemas para poder que el sistema opere correctamente. Por ejemplo, acá en este proyecto, ustedes vieron que es un proyecto que tiene 90 metros de altura, 28 pisos. Para la parte de los sistemas de rociadores y para la parte de este tomas de mangueras de los parqueaderos, que no necesitan unas presiones tan altas, sí tuvimos que poner un sistema de regulación de presión, que él está compuesto por una válvula mariposa, un sensor de flujo, otra válvula mariposa. Este bypass es para cuando tengo una avería y esta siempre permanece cerrada y estas dos válvulas mariposas siempre permanecen abiertas. La válvula reguladora de presión, manómetro de entrada y manómetro de salida. Su función es disminuir la presión en los sistemas bajos, en todo lo que son sistemas bajos o que no requieren unas presiones tan altas, para poder garantizar que esos sistemas están en una presión adecuada de operación, porque una sobrepresión puede hacer que los sistemas o se revienten con el tiempo, o fallen, o no operen correctamente, o haya unas presiones tan altas que ni siquiera se pueda atender con esos equipos. Y miren que acá para poder llevar agua hasta este último nivel, a 90 metros de altura, sí vamos a necesitar una presión mucho más grande. Y cuando hay edificios más grandes, hay otros sistemas que se llaman los Express Lane, que es una tubería únicamente específica para llevar la alta presión a los últimos edificios. O nos encontramos también sistemas en donde las presiones son tan altas arriba que tienen un sistema de bombeo para la parte baja y ubican un sistema de bombeo en un piso intermedio para la parte alta y llevar las presiones altas hacia allá. Ese es otro mecanismo que se da, pero son normalmente ya en edificaciones, estamos hablando de rascacielos, pues que tienen unas alturas muy relevantes y que con un solo sistema no se pueden suplir, o que es un sistema con una alta presión y se manejan varios sistemas de regulación de presión como los que vemos acá, o se manejan los Express Lane, que son tuberías específicas nomás para llevar alta presión a los últimos niveles, o se manejan esas bombas en pisos intermedios nomás para la parte que tiene o requiere una presión más alta. También aparte del gabinete yo puedo no tener el gabinete sino tener una estación de manguera.
que es prácticamente lo mismo que el gabinete, solo que está al aire libre, no está protegido. Y que él tiene un rack o un soporte de manguera, la misma manguera, la boquilla, la llave spanner. ¿El H dónde está? En ninguna parte, porque recuerden que eso pues no está requerido normativamente para nosotros, solo que lo agregamos aquí en Colombia como nuestro detalle adicional. Y debe llevar lo mismo, la manguera, la llave, la boquilla. En Estados Unidos ya de aquí en adelante se abolió y esta llave tampoco es necesaria. Únicamente con tener la toma es suficiente y ya los cuerpos de bomberos o las brigadas deben de tener sus respectivas mangueras en operación bien cuidadas para poder hacer la atención. Porque lo que les decía, todos los estudios que han realizado los cuerpos de bomberos en Estados Unidos llegan, desconectan el equipo que hay aquí porque no confían en él y conectan sus propios equipos que saben que están en una mejor operación. A diferencia del gabinete que nos pide 2 pulgadas entre todos los componentes, este nos pide 3 pulgadas entre los componentes y la pared para poder que yo pueda operar y manipular bien la válvula y operar y manipular bien el rack y la manguera. Y también debe tener su respectiva señalización con el contenido de ese rack y también con la señalización que hablamos de manguera contra incendios para uso de personal entrenado. Luego llegamos a todo el tema de soportería. Esto lo vamos a ver en la NFPA 13. ¿Por qué razón? Porque la soportería toda está completamente legislada en la NFPA 13. Inclusive cuando uno llega a la NFPA 14, el capítulo 6 que me habla de soportería, inmediatamente te dice remítase a la NFPA 13 para conocer cuáles son los requerimientos en soportería. Pero básicamente les puedo ir adelantando que hay 2 grandes tipos de soportes. 3 con los restrictores de presión. Están con los restrictores de movimiento, perdón. Los soportes de carga o soportes colgantes, que estos lo que hacen es soportar el peso de la tubería. Los soportes sismo resistentes, que son los que me garantizan que cuando yo tenga un sismo en la edificación, la tubería se va a mover junto con la edificación para que no se vayan a reventar los acoples y no vaya a haber un daño en el sistema. Y están los restrictores de brazo, que son especiales para los sistemas de rociadores bajo unas condiciones, que si yo tengo unos brazos más de una longitud igual o mayor a lo que nos dice una tabla de la norma, debo de poner esos soportes que me restrinjan ese movimiento. Entonces toda esta parte, cuando entremos a la NFPA 13, que esa la vamos a desglosar probablemente en 2 o 3 sesiones, porque es la norma, una de las normas más robustas de la protección contra incendios, vamos a coger y vamos a aprender cómo son todos los soportes, cómo son los tipos, de qué material pueden estar hechos, que todos deben de ser metálicos, cada cuánto debo de instalarlos, cómo debo de conocerlos, cuánto deben de cargar, cómo se debe calcular un soporte sismo resistente, cuál es la diferencia entre un soporte sismo resistente lateral, longitudinal o de 4 vías, dónde se instala cada uno, a qué distancias. Eso lo vamos a ver en ese módulo de NFPA 13, pero lo importante es conocer que hay una soportería para los sistemas de tomas de mangueras y tienen una especificación en tamaños, longitudes, tipos de soportes, distanciamientos entre ellos, y aquí los vamos a ver. Miren, por ejemplo acá dice soporte C, indica que aquí va un soporte colgante, un L es un longitudinal, o una T que es un transversal, o esta V que indica que es un soporte 4 vías que van esos verticales. Toda esa cantidad de soportes tienen una cantidad de especificaciones normativas que debemos de cumplir y que debemos de garantizar tanto en campo como en esa revisión de diseños de los proyectos cuando vamos a certificarla. Vamos a tener 4 grandes tipos de sistemas. Hay otras variaciones, pero estos son los más importantes. En Colombia utilizamos 2 en su gran mayoría. Solo en casos específicos utilizamos uno más. ¿Cuáles son esos? Vamos a verlos. Está el automático húmedo, el automático seco, y ahí sí vamos a entender qué es el concepto de seco, porque acá en nuestro país todo el mundo dice, es que yo instalé un sistema seco. No, venga, realmente no es seco, es un sistema manual húmedo porque tiene que tener agua. Vamos a entender que es un sistema manual húmedo y vamos a entender que es un sistema manual seco. Lo primero que vamos a aprender es que el sistema seco es cuando mi sistema está instalado en un lugar donde la temperatura ambiente está por debajo de los 4 grados centígrados, igual o por debajo de los 4 grados centígrados. ¿Por qué razón? Cuando yo tengo sistemas que están por debajo de los 4 grados centígrados, el agua que yo me encuentre
en esta porción del sistema se puede congelar. Cuando yo tengo ese riesgo de congelamiento, pues los sistemas en un evento de incendio no van a funcionar. Entonces ahí se utilizan los sistemas secos. Esos sistemas únicamente aquí en Colombia los utilizamos y los van a ver, no son los más comunes, pero se utilizan mucho en las cavas de refrigeración o en las cavas de almacenamiento. Que ahí, como las temperaturas del área son más bajas de los 4 grados, yo debo de tener un sistema seco. ¿Y cuál es su operación? Es que esta válvula que ahorita hablamos, que era la cheque, aquí se transforma y se cambia por una válvula que se llama válvula seca. Y miren que acá hay dos colores. La válvula seca lo que hace es que ella contiene aire presurizado, que puede ser aire o nitrógeno, y ese sistema de presurización es un sistema especial, listado y aprobado, y tenemos que importarlo. Aquí en Colombia no tenemos la fabricación de esos sistemas. Para mantener el aire en el sistema, normalmente se mantiene entre unos 30 a unos 45 psi. Ese aire funciona en la válvula seca ejerciendo una presión hacia abajo en este componente. Ese cálculo se hace y la válvula trae una tablita donde se dice, a ver, si la presión del agua es esta, usted debe mantener su sistema de aire presurizado para que esta válvula mantenga cerrada. Y esa válvula es el efecto de la válvula seca, ella permanece cerrada con un diferencial de presión en donde el aire evita que el agua que tenemos acá pase hacia el sistema. Pero cuando hay una activación y una persona activa una de las tomas de mangueras, el aire sale por la toma de mangueras y entra al agua. Y ahí, como esto está a una temperatura baja, pero la velocidad del agua es más alta y hay un cálculo específico para cada tipo de sistema de cuánto tiempo debo de tener yo desde acá hasta la última toma, ahí ese cálculo se dimensiona y con eso se garantiza de que el agua va a llegar hasta la última toma sin congelarse a pesar de que tenga un cuarto o un lugar frío. Estos sistemas son muy comunes en ciudades donde hay riesgo de congelamiento. Entonces, las ciudades no cuáles, todas las de Estados Unidos que tienen estaciones o que tienen estas temperaturas por debajo de los 4 grados, en Canadá son casi todos los sistemas tienen que ser con sistemas secos porque todo el tiempo está el riesgo de congelación cuando estamos en el invierno. Entonces hay que quitar ya ese concepto que tenemos de que a este sistemita que vemos acá en Colombia, porque acá no tenemos esas temperaturas a menos que sea una cava, este sistema debemos llamarlo manual húmedo y siempre debe estar el sistema lleno de agua, completico lleno de agua. El manómetro puede que marque cero porque pues con el tiempo la presión va bajando porque en un sistema automático siempre hay una bomba ahí adicional que se llama la bomba jockey, que lo vamos a ver en sistemas de bombeo, que ella mantiene el sistema presurizado todo el tiempo. Entonces, esto va a ir perdiendo presión, el sistema manual húmedo, pero va a estar lleno de agua. ¿Por qué debe estar lleno de agua? Porque la idea es que cuando lleguen los bomberos conecten y de inmediato ya tengan suministro acá. Entonces conecten, hagan una subida de presión, lleven a una presión estática, o sea, sin flujo, buena de operación para que cuando ellos inyecten ya yo tenga agua acá, entonces solo le subo la presión y arranco a tender y no tenga yo que esperar a hacer un llenado que toca hacerlo a bajas revoluciones, a bajas presiones para no dar un golpe de ariete, hacer un daño en alguno de los sistemas, sino que conecto, ya como tengo agua, hago una subida de presión paulatina, llego a una presión estática buena de operación, abro el sistema y la bomba sigue operando y de esa forma hay una tensión inmediata en el sistema. Entonces ya hay que quitar ese tema de seco porque los sistemas secos ya entendimos que son los que llevan un sistema con presurización de aire para cuando yo tengo un sistema que tiene riesgo de congelación de agua. Es un sistema seco. Y automático lo que nos dice es que el suministro, lo que hablábamos al principio, lo hace un equipo de forma automática. Una bomba contra incendios listada y aprobada, estacionaria, específicamente instalada para esa operación. Y cuando ahorita hablemos de manual, van a ver que los sistemas manuales son los que son suministrados por una bomba de un carro contra incendios o suministrados por el carro contra incendios. Entonces ahí entramos al sistema automático seco. Y el sistema automático húmedo, ese sí, como yo no tengo riesgo de congelación, las temperaturas donde están ubicados mis sistemas superan los 4 grados centígrados, no hay riesgo de congelación del agua,
El sistema todo el tiempo está lleno de agua, todo el tiempo está lleno de agua, mantiene presurizado, porque si es automático, pues tiene una bomba. Entonces siempre hay presión en el sistema gracias a la bomba jockey. Y cuando yo abro cualquiera de las tomas, inmediatamente se enciende la bomba y arranca la operación del sistema. Es el sistema automático húmedo. Y ese sistema, pues ya vamos a ver cuándo es que yo necesito un automático y cuándo necesito un manual. El manual lo vamos a ver que es para una sola clase, puede ser el manual. Y el automático siempre se requiere cuando hay clase 2 y clase 3, que ya vamos a ver qué es eso, y cuando yo tengo un edificio de gran altura. Que gran altura para Colombia es 28 metros en adelante, pero cuando entro en la NTC 1669 o la NFPA 14, que la 1669 es la fiel copia de la versión 2007, dice que cuando tengo un edificio de más de 23 metros de altura, tengo que tener sistemas automáticos. Entonces, el sistema automático húmedo mantiene con agua todo el tiempo, está listo para operación. Si yo abro alguna de las válvulas angulares, inmediatamente hay suministro de agua y se enciende la bomba. ¿Qué es lo que me da el automático? Automático es que es un suministro de bomba contra incendios. Acá ponemos también o del acueducto, pero ponemos solo Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay acueductos que manejan unas presiones muy altas, que esas presiones son capaces de suplir sistemas para edificios pequeños o inclusive hasta edificios de unas alturas considerables, pero es porque el acueducto tiene unas presiones tan grandes y una capacidad de flujo tan grande que puede suministrar sistemas contra incendios. Y uno ya puede ver sistemas de rociadores conectados al acueducto o sistemas de tomas de mangueras conectadas al acueducto, que el acueducto tiene la capacidad de suplir el sistema y no hay necesidad de tener bomba, pero las bombas son las del acueducto pues municipal y operan sin ningún problema. Pero aquí en Colombia realmente hasta ahora en todos los proyectos donde hemos participado nunca hemos visto que el acueducto sea capaz de suplir un sistema con estas demandas, porque los acueductos de nosotros, yéndonos muy bien, tenemos presiones de 60, 70 libras y eso que estando muy cerca de las bombas de acueducto. Entonces realmente para nosotros automático es que tenga la bomba contra incendios. Esos son los dos automáticos, automático húmedo y automático seco. Luego entramos en los manuales. Sistemas manuales, recordemos, los suministra un carro de bomberos. ¿Y por qué es manual? Justamente por eso. Él debe estar llenito de agua. Esa agua lo mejor es no cambiarla. El agua contra incendios no tiene que ser un agua potable. Tiene que ser agua para extinguir incendios. Inclusive sale negra, sale putrefacta, sale podrida completamente. No hay ningún problema porque es un agua para extinguir los incendios. ¿Y por qué no debemos de cambiar el agua de los sistemas? Es porque cuando yo tengo un agua estancada, el agua estancada va perdiendo oxígeno, o sea que la corrosión que va a tener las tuberías metálicas es menor. Cuando yo inyecto un agua nueva, lo que hago es agregar agua oxigenada, agua con mucho oxígeno, y ese oxígeno nuevo vuelve y acelera la corrosión de las tuberías. Entonces la respuesta es no, el agua contra incendios puede quedarse ahí cientos de años, y hay sistemas que tienen aguas muy negras, nos han pasado muchas pruebas, que se vuelve nada y con esa agua putrefacta no te va a pasar nada, simplemente después te quitas todo, lavas tu ropa, te bañas, no hay ningún problema. Eso sí, no la vayan a tomar, pero esa agua no hay problema de que se conserve en el sistema durante muchos años. Pero normalmente, como la prueba de los sistemas de protección contra incendios debo hacerla de forma anual, normalmente se está renovando cada año y igual va a salir putrefacta, pero hay sistemas que llevan bastantes años con esa agua y no hay ningún problema. Antes mucho mejor porque entre menos cambio, menos oxígeno le inyecto al sistema y pues obviamente si inyecto más oxígeno acelero más la corrosión de las tuberías. Bueno, vamos al sistema manual húmedo. Entonces, como nos dijimos, a partir de ahora vamos a quitarnos ya ese concepto y vamos a tratar de cambiárselo a la gente para que les expliquemos bien. Porque cuando nos hablan de esos sistemas secos, no podemos hablar de los sistemas secos porque todos los sistemas secos son cuando tengo riesgo de congelación. Entonces, a todo el mundo le vamos a explicar que es un sistema manual húmedo y que justo por esa razón debe permanecer todo el tiempo con agua. Así sea que el agua pierda presión, porque como no hay una bomba jockey sostenedora de presión que todo el tiempo mantenga el agua presurizada, él pierde presión, pero que esté completamente lleno de agua. ¿Con qué razón? Porque cuando lleguemos a la tensión, el
carro se conecte, yo ya tenga agua acá y la función del carro, como ya tengo agua, únicamente sea subir presión en, en, en presión estática y llegar a una buena presión y ahí sí abrir, y cuando yo abro inmediatamente tener agua, porque si no, ¿qué sucedería? Toca hacer la conexión, descargo una cantidad del tanque de agua, porque la primera conexión que hago es hacia el sistema para hacer un llenado. Si son sistemas muy grandes se me puede consumir mucha agua y que si no está listo el sistema no va a operar, porque yo puedo tener un edificio que necesita una o dos, como tenemos el ejemplo acá, que es un solo sistemita toma mangueras, pero el que les contaba, que es una unidad residencial como de 35 torres y todas están suministradas por la misma siamesa. Cada torre tiene una válvula mariposa para sectorizar. Si tengo que hacer algún mantenimiento en una torre, pero imagínese usted llenar todo ese sistema para poder hacer una tensión en una sola torre. Entonces hay que dejar y garantizar que el sistema quede lleno de agua, completamente lleno, y que yo solamente sea conectar, elevar presión y inmediatamente tener agua en la toma que yo la requiero. Volvemos y recapitulamos. Manual, porque el suministro es a través del carro de bomberos, hidrante y siamesa. Y húmedo porque él todo el tiempo permanece lleno de agua. Es decir, las temperaturas donde se encuentran los sistemas están por encima para que las temperaturas donde se encuentra el sistema superen los 4 grados centígrados. Es decir, no hay riesgo de congelación del agua que esté dentro de las tuberías. Y el manual seco, volvemos a lo mismo. Es un sistema manual porque es suministrado por carro de bomberos, hidrante y siamesa, pero donde está el sistema hay riesgo de congelación. O sea, las temperaturas de las áreas están por debajo de los 4 grados centígrados. Entonces, de aquí en adelante, debo de tener un sistema de presurización de aire para que la válvula seca conserve el agua no más hasta acá, aquí mantenga presurizado con aire, y cuando haga la apertura salga el aire y entre el agua, y cuando llegue el agua ya no se congeló durante ese recorrido. Lo que de nuevo les digo, entonces sistemas secos empleados mucho en países o en lugares que tienen estaciones, y sistemas húmedos en lugares donde normalmente no tienen estaciones. Y en nuestro país nos vamos a encontrar sistemas secos, tanto manuales como automáticos, solo en aplicaciones como las cavas de congelación, que ustedes lo van a ver, y también si existen esos sistemas de rociadores secos, donde están llenos de aire y luego cuando se abre el rociador sale el aire y entra el agua. O sea, ahí ya queda muy clara esa parte. Alejo, es muy bueno también aclarar que, digamos, en esos sistemas secos, cuando se está calculando el sistema, se debe tener en cuenta el tiempo máximo o sea, un requerimiento es el tiempo máximo que después de que se active la válvula, tiene que empezar a salir agua. Entonces, esos sistemas son unos sistemas muy complejos. Como lo dices, se requieren en sitios muy especializados por temperaturas, por el tipo de ambiente que se maneja, pero los tiempos de reacción tienen que ser muy cortos, entonces se requieren unos sistemas muy reforzados. Sí, Era como para hacer esa aclaración ahí. es muy buena, e inclusive dentro de las pruebas de aceptación de sistemas secos se deben de medir esos tiempos que la norma dice. Entonces se debe hacer toda la prueba, y cuando se empiece a inyectar agua se tiene que medir el tiempo desde que el agua viaja desde la siamesa hasta la última toma, y ese tiempo tiene que ser menor o igual al tiempo que nos requiere la norma. Entonces son sistemas que son mucho más detallados y que si retienen esa nueva variable de tiempo de recorrido del agua desde el suministro hasta la última toma, y cuando son sistemas de rociadores secos desde la base de la estación de control de rociadores hasta el último rociador o hasta el rociador que se activó. Aparte de los 4 tipos de sistemas que ya los vimos: automático húmedo, automático seco, manual húmedo y manual seco, tenemos 3 clases de tomas de mangueras: clase 1, clase 2 y clase 3. El sistema clase 1 es un sistema que únicamente tiene válvula angular de 2,5, solo para el uso de bomberos.
No requiero gabinete ni accesorios de gabinete. La instalación de cada una de estas válvulas tiene que estar entre los 90 centímetros y el 1,5 m medidos desde el piso acabado. Siempre debo de llevar las tapas en estas válvulas. Esto que voy a decir aquí es súper importante. Pueden ser automáticos o manuales. ¿Cuándo manual? Edificios de baja altura, pero de baja altura para la NFPA 14. Edificios que van entre los 0 metros y 23 metros de altura. Ahí puedo tener yo un sistema manual. Para nuestra normativa colombiana nos aplica hasta 28 metros de altura puedo tener sistemas manuales, pero únicamente pueden ser clase 1. Si yo tengo sistemas o edificaciones donde supero los 23 metros de altura, debo de tener sistemas automáticos, o sea, debo de tener la bomba, el tanque y las demás disposiciones para esa clase de sistema. Y aquí lo dice, edificios de gran altura sí o sí deben de ser automáticos. El dato de las alturas viene más que todo es por la capacidad de los equipos de bombeo de los carros de bomberos, que normalmente no son equipos de alta presión, son equipos de alto flujo pero no de alta presión. Entonces se tiene considerado que de 23 metros en adelante ya las presiones que manejan los carros de bomberos hasta la fecha y los que están en operación en estos momentos no tienen la capacidad para atender de forma correcta un evento de esos, pero las bombas contra incendios sí tienen esas capacidades. El sistema de este proyecto es un sistema clase 1 manual húmedo. Manual húmedo porque no hay congelación, entonces todo el tiempo permanezco con agua. Manual porque yo lo que hago es que lo voy a alimentar a través de la siamesa con carro de bomberos y el hidrante que esté a menos de 30.5 metros de la siamesa. Y clase 1 porque todas mis válvulas son de 2,5 sin accesorios y únicamente para el uso del personal del cuerpo de bomberos. Claros hasta acá. Ahora, ese es el sistema clase 1. Luego está un sistema que se llama clase 2. El sistema clase 2 sí lleva gabinete y tiene solo la válvula de 1,5. Solo para el uso de personal entrenado, siempre. Y es requerido el gabinete con sus debidos accesorios. Manguera, boquilla, llave spanner. Y lo que les digo, acá en Colombia inclusive si no pueden el hacha, pues en muchas ocasiones el mismo cliente dice, ay no, póngame el hacha, que eso a pesar de que no es requerida. La instalación de la válvula tiene la misma altura, entre 90 y 1,50 del piso acabado. Esta altura puede aumentar un poco, disminuir un poco según la arquitectura. A veces cuando digamos estamos en instituciones educativas o de salud mental, a veces hay que ponerlas un poco más alto para que las personas no puedan acceder fácilmente a esa válvula porque cogen y la abren y prenden la bomba y hacen todo un despelote. O inclusive en instituciones de reclusión, que en instituciones de reclusión, lo que llamamos cárceles, hay que tener los sistemas de protección contra incendios con un poco de condiciones. Las estaciones manuales tienen que estar protegidas y bajo llave. Los gabinetes deben estar protegidos bajo llave y a ciertas alturas que yo pueda permitir. Entonces ahí hay unas pequeñas variaciones que se permite pues modificar un poco esas alturas, pero para condiciones normales entre 90 y 1,50 la altura de la válvula. Y atención a esto, los sistemas clase 2 solo se permite que sean automáticos. Solo se permite que esos sistemas tengan un suministro con equipo de bombeo y tanque. Cuando yo tengo edificaciones de NSR 98, sí se aprueba porque para esa época sí se aprobaba tener sistemas manuales de esta forma. Pero cuando tengo ya con la nueva normativa, sí o sí tienen que ser automáticos, o sea, debe haber bomba y tanque. Y vemos muchas instalaciones que llegan y ponen siamesa, ponen un sistema manual húmedo, pero clase 2, toca cambiar. Toca obligarlos a hacer ese cambio de esa condición a que sea un clase 1. Y luego están los clase 3, que es la suma del 1 y el 2. Tenemos ambas válvulas, 2,5 y 1,5. Requiero todos los accesorios para la condición, agregando que
tengo una llave spanner de 1,5 a 2,5 o puedo tener una mixta que tenga el tamaño de ambas. Pero acá se especifica así para que vean que hay una diferencia. Debo de tener para la válvula de 1,5, de 2,5 las mismas condiciones que tenía en el clase 1, con tapa, sellada, asequible, Y para la parte clase 2 lo mismo que teníamos antes, la manguera, la boquilla, la llave spanner y el hacha, que recordemos que no es necesaria pero que la ponemos. Este gabinete es más grande porque en ese gabinete sí deben de caber las dos válvulas y ambas tienen que tener accesibilidad y ambas las debo operar. La altura de instalación es que ambas deben de estar entre 90 y 1,50. Sin embargo, a veces por condiciones arquitectónicas es un poco más difícil cumplir ambas a menos de 1,50, pero uno lo que hace es que permite un poco más siempre y cuando haya accesibilidad. Hombre, que quedó 1,60, 1,70, no hay ningún problema a la superior, pero que esta sí nos quede mínimo a 90 del piso. Pero ya es por condiciones pues de instalación que a veces dificulta y porque a veces las cavidades y el espacio que dejar entre una válvula y otra es suficiente, entonces puede que me sobrepase un poco acá. No hay problema que se sobrepase. Si vamos justo a la norma, sí debe ser 1,50, pero bajo ciertas condiciones uno puede probar un poco más siempre y cuando tenga accesibilidad. 3. Solo son permitidos automáticos, no pueden ser manuales. Sin embargo, la norma dice, venga, usted está combinando un clase 1 y un clase 2. Si su edificio es de baja altura, es decir, estamos por debajo de los 23 metros de altura, yo le permito que usted me suministre el componente clase 1 del sistema clase 3 de forma manual. O sea, usted puede dimensionar, si es un edificio de baja altura, pero que requiere un sistema clase 3, que este componente clase 1 pueda suministrarlo con carro de bomberos, pero el clase 2 no se lo permito. Entonces ahí es donde hay una selección muy específica de qué tipo de sistema estoy diseñando, bajo qué parámetros y qué estoy protegiendo, y tener un buen criterio de selección, porque ahí cambia mucho las condiciones de la bomba y puede uno disminuir mucho la capacidad de la bomba, porque ya vamos a ver más adelante que el sistema clase 2 únicamente exige 100 galones por minuto a 65 psi en la última toma. En cambio este mínimo exige 500 siendo un solo standpipe o un solo sistema de tomas. Entonces es importante que hay esa aclaración donde dice, venga, yo le permito que la parte clase 1 pueda ser manual húmeda siempre y cuando el edificio sea de gran altura, pero el clase 2 nunca puede ser manual húmeda. Entonces ahí uno va seleccionando, y obviamente cuando estamos revisando un proyecto hay que entender todos esos criterios de selección del diseñador, y en caso de que de pronto haya un criterio de selección específico, el diseñador tiene que dejarlo muy claro cuáles apartados de norma utilizó para poder validar que esos apartados de norma que utilizó cumplen, porque los apartados especiales de norma en las normas de protección contra incendio y seguridad humana ustedes van a encontrar que dice, vea, listo, usted quiere hacer esto de esta forma, tiene que cumplir con unos requerimientos específicos, y si esos requerimientos específicos no se cumplen, la persona no puede utilizar ese apartado. Es también tener muy presente eso. Ahora sí vamos a hablar un poquito de esos requerimientos hidráulicos. Ustedes saben que las dos variables de hidráulica siempre es una variable de flujo y una variable de potencia. Eso funciona en todas las variables de ingeniería. Funciona en energía, funciona en flujo, funciona en mecánica, funciona en todas las variables de la mecánica, sea mecánica de fluidos, sea la parte eléctrica, todo lo que sea siempre lleva una variable de potencia y una variable de flujo. En los sistemas hidráulicos la variable de potencia o de fuerza es la presión y la variable de flujo es la cantidad de agua, lo que conocemos como caudal. Requerimientos hidráulicos hay en ambas partes, tanto para presión como para caudal. Vamos a mirarlas. La primera, la presión máxima de un sistema puede ser 350 psi. ¿Dónde nos encontramos ese tipo de presiones? Única y exclusivamente nos encontramos ese tipo de presiones en Express Main o en unos rascacielos muy altos donde yo tenga que tener unas presiones demasiado altas. Y se pueden permitir presiones por encima de los 350 psi si es aprobado por el cuerpo de bomberos o por la autoridad competente de la región donde estemos certificando. ¿Por qué debe haber una verificación? Es porque para este tipo de sistemas donde hay una presión máxima de 350 se deben de utilizar unos accesorios especializados.
y son unos accesorios de alta presión para protección contra incendio y seguridad humana, que son mucho más costosos, pero tienen una capacidad de presión mucho más amplia, pueden llegar hasta 500, 600 psi sin fallar, y debe garantizar, tanto en el diseño como en las inspecciones y en todas las pruebas de sus sistemas, que esos accesorios sí pueden resistir esas presiones tan altas. Ahora bien, vamos a ver aquí que hay unas pequeñas variaciones en estas válvulas, y es cuando yo tengo presiones muy altas. Cuando yo tengo conexiones de 1,5, si la presión residual de los sistemas supera los 100 psi, yo debo de instalar estas cosas. Debo instalar o una válvula restrictora, que es este mecanismo, o una válvula reguladora. Recomendación: restrictoras. Estas son muchísimo más costosas que estas, estamos hablando del doble, quizás hasta el triple. Inclusive estas son muy poco conocidas. Y estas restrictoras lo que hacen es que ellas restringen toda la apertura completa de la válvula para dejar salir la cantidad de agua adecuada, pero bajo una presión un poco más baja que toda la que tenga el sistema, porque cuando tengo sistemas con altas presiones no van a haber personas que puedan resistir o que puedan utilizar esos equipos de manera adecuada. En esta edificación, las presiones, por ejemplo, de estos niveles bajos es muy alta, entonces sí o sí todas estas válvulas tienen que ser restrictoras. ¿Qué es lo que se hace en ese tipo de diseños? De una vez se ponen restrictoras todas, y en campo se deben de calibrar. ¿Y qué es lo que se hace? En las últimas, donde la presión va a ser más baja, pues la calibración del dispositivo va a ser más bajita, no va a ser tan restrictora, por así decirlo, va a permitir una apertura más amplia de la válvula, porque ya hay hasta allá tan arriba, ya la presión ha caído mucho más. Esto sucede en conexiones de 1,5. En las de 2,5 es si la presión estática, o sea, si la presión normal de trabajo cuando no hay flujo supera 175, también tengo que cumplir esa condición. Esto sí nos pasa en muchas de nuestras edificaciones. En muchas, porque acá tenemos edificaciones con alturas considerables donde estas presiones van a estar por encima de los 175. Entonces se utilizan estos restrictores o reguladores de presión. Recomendación estas porque son mucho más económicas y funcionan bien. Estas obviamente es un sistema mucho más robusto. A una reguladora uno le dice exactamente, pues uno la ajusta o la setea, como se dice pues en la norma, a una presión específica. Yo quiero que acá me salga tanta presión, en cambio acá yo simplemente lo que restringo es flujo, pero no garantizo exactamente una presión específica. Y luego ven las demandas de flujo. Las demandas de flujo son distintas para las tres clases. Las clases 1 y 3 tienen las mismas demandas. La clase 2 tiene una demanda muy distinta. Entonces, cuando tenemos clase 1 y 3, debo de garantizar lo siguiente. Mínimo, mi sistema debe ser para 500 galones por minuto en las dos conexiones hidráulicamente más remotas o hidráulicamente más demandantes, a 100 psi para la última. Eso cuando tengo un solo standpipe o un solo sistema de tomas de mangueras, como por ejemplo es nuestro caso del sistema manual húmedo que tenemos acá como referencia, este de acá. Acá en este sistema, un sistema que está diseñado para 500 galones por minuto, en donde en esta última toma vamos a desalojar 250 y en la segunda 250, y a una presión de cuánto, en la última a una presión de 100 psi. Y con esos datos yo arranco a hacer mi balance hidráulico y mis cálculos hidráulicos para saber cuánta presión debo de tener aquí en la siamesa. Estos sistemas nos vamos a encontrar en campo que hay muchos carros de bomberos que ni siquiera alcanzan a contar con ese flujo, pero deben de estar diseñados para ese flujo. Pero cuando vayamos a la realidad tenemos que computar la realidad junto con el proyecto, y si el carro de bomberos cuenta con la capacidad de la bomba, se hace la prueba completa sacando los 500 galones y garantizando que dan 100 psi en este punto. Si no, también la norma dice cuando no se cuentan con los carros de esos tamaños específicos para el sistema, se puede por lo menos garantizar los 250 galones por minuto a 100 psi en la última toma, y eso se hace mucho pues
en nuestro país, en especial en municipios pequeños que no tenemos unos equipos tan grandes. Y luego nos dice, si yo tengo más sistemas de tomas de mangueras, debo adicionar cierta cantidad de flujo. ¿Cuál cantidad? O adiciono 500 o adiciono 250. ¿Cómo se calcula o cómo se dice cuál de las dos? Es si el área de piso del nivel que yo estoy diseñando supera los 7432 metros cuadrados, debo de poner en el siguiente sistema de tomas de mangueras 500 galones por minuto. Si esa área no es superada, 250. En nuestro caso, de este sistema, tenemos dos tomas de mangueras. Entonces vamos a mirar que aquí tenemos tres. Tenemos estas dos y tenemos esta de acá. Pero tenemos estructuras o edificación diferente. La estructura del parqueadero es independiente de la estructura residencial, entonces se toma como si estos dos componen un sistema, un edificio, y esto compone uno solo. Entonces, si voy a dimensionar hidráulicamente este de acá, sería para 500 galones por minuto, y si vamos a dimensionar estos dos de acá, entonces sería 500 por este, distribuido en 250 en la última, 250 en la que sigue, y miren que este caso es particular, a pesar de que este estaba más cerca de la bomba, era más demandante hidráulicamente de este sistema acá. 500 en este, y en este se adicionaron 250 en esta toma. ¿Por qué 250? Porque las áreas de todos estos niveles no superan esos 7432 metros cuadrados que se requiere para adicionar 500. Entonces, al adicionar esos, para adicionar esos 250, y todo este sistema quedaría de un total de 750 galones por minuto, y de ese tamaño es este equipo de bombeo, que ya cuando después veamos un poco más de hidráulica, que no vamos a ver una hidráulica muy detallada, pero sí una hidráulica un poco básica de los sistemas, vamos a ver que la bomba se selecciona con el sistema más demandante hidráulicamente, pero hay que computar todos los sistemas y definir cuál es el más demandante en flujo y cuál es el más demandante en presión. A veces coincide que el más demandante en flujo y presión es uno, o a veces puede coincidir que hay uno que en flujo es más demandante y otro en presión es más demandante. Por eso debemos calcularlos todos. Cuando tenemos el caso donde hay un sistema más demandante en presión y otro más demandante en flujo, escojo el flujo de este y la presión del otro. O en este caso, por ejemplo, el sistema más demandante tanto en flujo y presión era el sistema de tomas de manguera. Entonces esa bomba fue seleccionada para eso, y se debe computar de que esa bomba seleccionada pueda suplir todos los otros sistemas, y esa computación se hace a través de unos balances hidráulicos, de cálculos hidráulicos como conocemos, en donde yo conozco cada uno de los sistemas cuál es el requerimiento y si la bomba me lo puede suplir. Entonces la norma dice, usted tiene que entregar sus requerimientos de esta forma, su dimensionamiento hidráulico debe llevar un resumen, debe llevar la información del proyecto, debe llevar las curvas de comparación entre la bomba y la demanda del sistema, debe llevar un resumen de los nodos con sus puntos hidráulicos, más toda esa validación hidráulica. Todo eso, pues ya hay que entrar a una parte mecánica de fluidos un poco más avanzada, que eso sí, pues ya a veces es un tema más ingeniería, pero que también vamos a aprender un poco cuando veamos hidráulica. Vamos a aprender un poco de esa hidráulica, cómo funciona y cómo calcularla. No vamos a ir a un sistema muy detallado, sino unos cálculos básicos, pero que entendamos qué es y cómo es que se calculan y dimensionan esos sistemas. Ahora bien, yo puedo tener sistemas horizontales. Por ejemplo, cuando tengo sistemas en una bodega, que yo ubico un sistema de tomas de mangueras y tengo 3, 4, 5, 6 gabinetes en una sola bodega. Para esos sistemas el requerimiento es de 750 galones por minuto si tengo 3 o más estaciones, y los calculo en las 3 estaciones más lejanas o más remotas hidráulicamente. Si solo tengo 2, pues ahí se limita a que sean 500 galones. Y si tengo solo una, pues se limita a 250, pero de 3 en adelante utilizo 750. Y lo que les decía, cuando tengo un standpipe adicional, pues el inicial tiene 500, el adicional tiene 250 o 500, 250. Si es
si el área de piso es menor a 7432, o 500 si el área es mayor. Pero es 500 solo en el segundo standpipe. Si hay un tercer standpipe o una tercera toma de mangueras, esa sí solamente le adiciono 250. Y el máximo flujo para sistemas es, y supongamos que tengamos 4 tallos, el máximo flujo para sistemas de tomas de mangueras es de 1000 galones por minuto si el edificio cuenta con rociadores. Si el edificio no cuenta con rociadores, máximo es de 1250 galones por minuto. Es el máximo, que serían, supongamos que aquí tenemos el caso donde el área es menor a los 7432 y yo tengo 4 standpipes y tengo sistema de rociadores, 4 o más. Si digamos tengo 5 o 6 standpipes, sería el primero 500, el segundo 250, el tercero 250 y el cuarto, el primero, segundo y tercero, primero 500, segundo 250, tercero 250, y sumaría mis 1000. De ahí en adelante no tengo que sumar más flujo si tengo rociadores. Y si no tengo rociadores, porque no lo requiere la norma donde esté diseñando, ya sea NSR10 para nuestro país o la NFPA 101 en Estados Unidos o el código de construcción en cada país, si no necesito rociadores, voy sumando los standpipes hasta que llegue a 1250. Si debo de sumar más standpipes o más tomas de mangueras, igual sigue siendo el flujo en 1250. Y ya, para los sistemas clase 2, miren que la demanda de flujo es muy distinta. Son solo 100 galones por minuto a 65 psi en la última conexión. Acá pues era un sistema clase 3, como lo es acá también en nuestro modelo. Acá es un sistema clase 3, miren que acá cada gabinete, pues acá se simula, no se muestra el gabinete como tal, pero se simulan las dos salidas. Y esto es un gabinete clase 3 donde están las dos salidas. Acá también es lo mismo, entonces por otro trabajamos con los de 500. Y cuando es un clase 2, que es algo pequeño, que tiene suministro automático, se garantiza 100 galones por minuto a 65 psi en la conexión más demandante hidráulicamente. Y este sistema clase 2 no requiere flujos adicionales para tomas adicionales, únicamente se calcula con esos 100 galones por minuto. Bueno, hasta acá llega nuestra charla. Y aquí vamos a presentar un poquito qué somos nosotros, qué hacemos. Nuestra empresa es Fire Expert SAS. Somos una empresa de ingeniería y consultoría en sistemas de protección contra incendio y seguridad humana. Hemos sido partícipes de más de 300 proyectos en nuestros 9 años de trayectoria. Esos son todos los servicios que ofrecemos. Nuestro servicio más importante y con el que nacimos hace 9 años es toda la parte de certificación en seguridad humana y protección contra incendios. Ustedes saben que la ley 1575 del 2012, la 1796 del 2016 y la resolución 0661 del 2014 le entregó esta facultad a los cuerpos de bomberos. Sin embargo, pues obviamente toda esta parte requiere una técnica muy específica, que inclusive la misma NSR10 en el título I y la ley 400 del 97 exige que para hacer estas actividades se debe contar con un ingeniero mecánico, civil o arquitecto, o ingeniero hidráulico, lo acaban de agregar a la normativa, con 5 años de experiencia, tarjeta profesional. Entonces lo que hicimos nosotros fue justamente tener ese equipo técnico que apoya a los cuerpos de bomberos a realizar técnicamente sus certificaciones. En este momento asesoramos 13 cuerpos de bomberos a nivel nacional y pues estamos a la disposición de ustedes en todo lo que necesiten. Esto que estamos haciendo de estas capacitaciones gratuitas están abiertas para todos los sectores: constructores, instaladores, bomberos, diseñadores, todos aquellos que quieran aprender de esto, porque es una de las formas en las que estamos retribuyéndole un poco al mundo todo lo que la protección contra incendios ha hecho por nosotros como compañía y por las personas que trabajamos en ella, y queremos que conozcan mucho más, que ustedes aprendan mucho más y que podamos llegar a apoyar a la mayor cantidad de personas en esta área. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Instagram y en el WhatsApp. Esta presentación se les va a compartir a ustedes por medio del correo en PDF y van a tener pues acceso a estos links para que ahí nosotros vamos a estar también publicando y tenemos ahí información relevante también de nosotros para que conozcan un poco más, y si les interesa algo con mucho gusto los podamos atender. Consultas todas las que quieran a través de cualquiera de nuestros contactos.
mi persona, que yo soy Alejandro Arbeláez, ingeniero de proyectos, Claudia Ramírez, que es la directora administrativa, y Diego Arbeláez, que ahorita hizo una intervención bastante clara, que es nuestro gerente, y todo lo que necesiten con este tema, con muchísimo gusto.